Hay nombres que no se borran, voces que no regresan, pero siguen hablando en el fondo de tu mente. Hay presencias que ya no están y sin embargo vuelven en forma de pensamiento, en los momentos más silenciosos del día. ¿Por qué sigues pensando en esa persona? ¿Por qué ese rostro, esa escena, ese instante congelado regresan una y otra vez como un eco sagrado? Tal vez no se trata de buscarles, sino de escucharte. Porque cuando alguien permanece en tu pensamiento sin razón aparente, puede que no sea una señal para buscar contacto, sino un llamado a volver hacia adentro. Carl Jung lo llamó complejo autónomo, un fragmento del alma atrapado en un símbolo emocional, como si una parte de ti se hubiese quedado viviendo en esa imagen, repitiéndose en sueños, recuerdos, sinapsis, para que por fin la veas, no como obsesión, sino como portal. Y Neville Goddard lo confirma desde otra orilla. No somos atraídos por personas, sino por los estados de conciencia que ellas despiertan en nosotros. Esa figura que regresa a tu mente no es tu deseo por él. Es el deseo de tu alma por volver a sentir lo que él reflejaba de ti. Entonces, ¿y si ese pensamiento no es una prisión, sino una llave? Porque no se trata de él. Se trata de lo que tu alma aún susurra a través de su nombre. Hay pensamientos que no se van, aunque tú ya hayas decidido soltar. Hay nombres que regresan, incluso cuando has renunciado a pronunciarlos, y eso a veces se siente como un fracaso espiritual, como si seguir pensando en alguien fuera una prueba de que no has sanado. Si ya estuviera en paz, te dices, ya no estaría en mi mente. Pero, ¿y si no es un síntoma de debilidad, sino una forma de lenguaje? ¿Y si la repetición no es un castigo, sino una carta del alma que aún no has abierto? Jung decía que lo reprimido no desaparece, solo se disfraza de síntoma, de pensamiento intrusivo, de memoria espontánea, como si la psique repitiera una palabra sagrada hasta que por fin estés lista para comprenderla. Lo que agota no es el pensamiento, es la resistencia, porque estás obsesionada con callar al mensajero sin darte cuenta de que el mensaje sigue vivo. Ese pensamiento no es un ciclo, es una frase del alma, repitiéndose como un rezo antiguo. Una carta que llega cada día y que sigues evitando abrir solo porque quien la firmó es alguien a quien ya no quieres recordar. Pero no es de él que se trata, es de ti, de lo que no te atreves a leer, justo allí, donde más duele. A veces, lo que extrañas no es a la persona, sino a quien fuiste en su presencia. Esa versión tuya que reía con más soltura, que se atrevía a sentir, que miraba el mundo con una esperanza que ahora parece lejana. No es que fueran tu otra mitad, es que, por un instante, activaron en ti una parte que no sabías que existía, o que habías olvidado cómo habitar. Jung habló de la sombra como todo aquello que fuimos y dejamos atrás. Pero también a veces la sombra es aquello que fuimos solo una vez y que nunca más nos atrevimos a ser, porque creímos que solo podíamos serlo con esa persona, porque confundimos el templo con quien lo visitó, como una diosa que llevó su corona en un altar y luego creyó que ese altar fue sagrado por él y no por ella. Sigues pensando en él porque, de algún modo, piensas que sin él no podrías volver a ser quien fuiste. Y ese es el verdadero duelo. No el del amor perdido, sino el de la versión de ti misma que aún no sabes cómo volver a convocar. Pero esa tú sigue viva, no en su recuerdo, sino en el espejo que ese recuerdo dejó colgado en tu alma. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quién eres realmente? Creé 3 ebooks transformadores para ayudarte a reconectarte con tu verdadera esencia. Haz clic en el enlace que encontrarás en el comentario fijado y comienza tu transformación ahora. La mente busca lógica, pero el alma habla en imágenes, no piensa con palabras.
no razona, presenta símbolos, y a veces ese símbolo toma forma humana, una presencia, un rostro, una energía que no se borra ni con los años, ni con la voluntad, porque no es solo un recuerdo, es un lenguaje, un código íntimo del inconsciente. Creemos que si soñamos con alguien es porque esa persona nos llama desde algún rincón del universo. Pero tal vez lo que tu psique está tratando de mostrarte no es a él, sino a ti misma, disfrazada con su forma. Porque en el sueño, en la imagen, en el pensamiento que vuelve, hay una parte tuya clamando por ser vista, como un espejo que no refleja al otro, sino al fragmento olvidado de ti que ya no sabes cómo mirar, y sigues buscando señales de su presencia, cuando lo que está apareciendo en tu camino es el eco de tu propio ser, proyectado en su figura. No es él quien regresa, es tu alma, que aún intenta hablarte con la única voz que sabe que escucharás. Hay vínculos que no terminan, simplemente se suspenden, como una sinfonía que se interrumpe en el segundo movimiento, como un adiós que jamás se dijo del todo. Y a veces, lo que duele no es la pérdida, sino lo que no se vivió, las palabras que no llegaron a nacer, los gestos que se quedaron temblando en la intención, las posibilidades que no tuvieron tiempo de florecer. La mente suele minimizar, no fue tan importante, no duró tanto, pero el alma no mide en tiempo, mide en impacto, en profundidad, en resonancia. Por eso el recuerdo persiste, porque algo dentro de ti sigue de luto, por una historia que no tuvo cierre, por un capítulo que no se escribió hasta el final, como un árbol que perdió una rama antes de florecer y cuya herida invisible sigue sangrando, aunque la corteza ya haya cicatrizado. Sigues pensándolo porque tu alma aún camina por ese pasaje no vivido, intentando comprender por qué aquello tan breve se volvió tan eterno. Y es que cuando algo queda inconcluso en lo emocional, se repite en lo simbólico, no como castigo, sino como señal. El pensamiento persiste y con él una inquietud. ¿Debo hacer algo con esto? ¿Buscarlo? ¿Cerrar el ciclo? ¿Resolver lo pendiente? Pero no todo pensamiento es un llamado al movimiento. A veces es un llamado al silencio, a presenciar, a quedarte contigo misma, sin intentar reparar, sin responder, sin perseguir un cierre externo. Porque cuando el alma te muestra algo una y otra vez, no siempre es para que lo toques, sino para que lo veas. Como una campana que resuena no para ser respondida, sino para despertar algo dentro del monasterio interior, ese lugar sagrado donde el alma guarda sus ecos más profundos. La acción compulsiva no calma la herida, solo la prolonga. Pero el testimonio en quietud puede ser el principio de una sanación distinta. No se trata de hacer nada. Se trata de permitir que el pensamiento te hable, sin interrumpirlo con urgencias, porque en lo que resistes escuchar puede estar el mensaje que siempre buscaste en otra voz. A veces la mente se aferra no porque quiera respuestas, sino porque el cuerpo aún guarda un duelo que no pudo expresarse. Hay pensamientos que giran en círculos, no por obsesión, sino porque la emoción que los origina sigue atrapada en un rincón mudo del sistema nervioso, como un río contenido por una presa invisible. Y mientras el alma calla, la mente grita. Lo llaman darle vueltas. Pero lo que ocurre en realidad es más profundo. Es el intento desesperado del alma por organizar un sentimiento demasiado grande para ser dicho, demasiado antiguo, demasiado denso, porque quizás nunca lloraste lo que perdiste, no como lo necesitabas, no desde el cuerpo, no desde esa parte tuya que aún tiembla cuando lo recuerda. Jung intuía que lo no vivido emocionalmente se repite simbólicamente, y Bruce Lipton lo confirma desde la biología. La emoción no expresada queda registrada en cada célula, esperando una forma de liberación, como una presa que resiste la tormenta.
mientras la presión interna resquebraja su estructura en silencio. El pensamiento persiste porque la emoción no ha sido vista, no quiere solución, quiere ser sentida. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. No era solo él, era cómo te sentías cuando él te miraba, no eran sus palabras, era lo que despertaba en ti con una sola presencia. Y eso es lo que sigues buscando, no a la persona, sino al estado de conciencia que se activó a través de ella. Neville Goddard lo expresó con claridad. No deseamos a las personas, deseamos los estados del ser que encarnamos cuando ellas aparecen. Esa vitalidad repentina, esa sensación de ser vista, esa autenticidad que parecía fluir sin esfuerzo. No te dio algo, activó algo, tocó una parte tuya dormida y por un instante sentiste que eras más tú que nunca. Pero cuando se fue, también creíste que se fue esa tú. Y ahora persigues su figura, sin darte cuenta de que lo que anhelas no está en él, sino en el espejo que fue. No estabas enamorada solo de su presencia, estabas enamorada de ti, tal como te sentiste cuando él te reflejaba. Y ese estado sigue dentro de ti. No necesitas reencontrarlo en otro cuerpo. Puedes volver a él cuando tu alma lo reclame. Con conciencia, no con carencia. Hay pensamientos que no se disuelven con explicaciones, porque no vinieron a ser comprendidos desde la razón, sino recordados desde el alma. Y lo que tu alma quiere recordar no es a él, es a ti, a la parte que fuiste antes del olvido, a la llama que encendiste brevemente en su reflejo y que ahora te niegas sin saberlo. Crees que si comprendes, sanarás, que si cierras, olvidarás. Pero hay pensamientos que no quieren ser cerrados, quieren ser habitados con otra mirada, no como herida, sino como vestigio sagrado de lo que una vez fuiste. El impulso de volver, de arreglar, de reparar. A veces es solo la forma en que el alma grita, recuérdame, no como eras con él, sino como llegaste a sentirte, como llegaste a verte. No le debes nada a esa persona. Te debes a ti el acto sagrado de recordarte, de reconocerte, de reunir los fragmentos que dejaste dispersos en esa historia. Y entonces, el pensamiento persistente dejará de ser un eco doloroso para convertirse en el hilo de Ariadna, una guía interior que no te arrastra hacia el pasado, sino que te lleva fuera del laberinto, siempre que te atrevas a seguirlo hacia adentro. No estás rota por seguir recordando, no estás fallando por no olvidar, estás en diálogo con algo más grande, aunque aún no entiendas su idioma. Los pensamientos que regresan no son errores de tu mente, son mensajes del alma disfrazados de memoria. Fragmentos de ti que no buscan ser borrados, sino integrados con ternura. Y quizás el verdadero error no está en seguir pensando, sino en no atreverte a escuchar. Porque esa urgencia de soltar a toda costa, de dejar de sentir, de cerrar con rapidez, es muchas veces la forma en que nos alejamos justo del mensaje que vino a despertarnos. No se trata de él, nunca se trató de él. Se trata de ti, del eco que dejó en tu interior, del símbolo que encarna, del espejo que fuiste evitando porque duele mirar. Jung dijo que el alma hablará en símbolos cuando no puede hacerlo en palabras, y Neville nos recuerda que siempre estamos encarnando estados, y cuando volvemos a ellos con conciencia, reencontramos nuestro poder. Así que el pensamiento que persiste no te retiene. Sostiene la llave del lugar donde tu alma dejó su último mensaje y aún espera que lo leas. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase que honra este despertar interior. Estoy despierta. Nos reencontramos en el próximo susurro del alma.